Hola, ¿qué tal amigos del Sistema Informativo de Tabasco? Se encuentra aquí en nuestra casa editorial el ingeniero Máximo Marín. Él es director de Desarrollo de Negocios de Setra. Y bueno, así como él, pues muchas personas están preocupados y están ocupados también en pues ofrecer otras alternativas de ahorro de energía. Pero qué mejor que él que nos explique. Esto del ahorro de energía va muy ligado con la colocación de paneles solares. No sé, a veces nosotros nos podemos a pensar, es carísimo poner un panel solar, ¿no? Pero tiene muchísimos beneficios y bueno, a lo mejor y no resulta tan caro, pero tú que eres el experto en la materia, a ver, cuéntanos. Ok, bueno, hay que primero pensar cuál es el tipo de cliente y qué tipo de tarifa tiene para saber si es una buena alternativa sugerir la instalación de los paneles solares. En el tema, por ejemplo, para las casas es una excelente opción y también para los empresarios que están en la tarifa pequeña demanda, baja tensión, que es la que tiene, digamos, el costo más alto y por eso hace mucho más sentido instalar los paneles para tener un ahorro y un tiempo de retorno de esa inversión rápido, ¿no? Sí, claro, y bueno, pues recordemos que hace unos días el gobernador anunciaba una tarifa más baja para Tabasco, de hecho la más baja del país, la tarifa F1, y bueno, también pues esto nos llevaba, ¿no?, a una serie de reflexiones que por el hecho de tener una tarifa baja, pues no quiere decir que tengamos que desperdiciarla, ¿no? Porque finalmente esto también conlleva a afectar pues nuestro entorno ecológico. Y en ese sentido, las recomendaciones que tú haces, digamos, de apostarle a los paneles solares y no sé qué otras alternativas tengan ustedes o estén trabajando en estos momentos aquí en la entidad. Por ejemplo, lo que comentas es muy cierto. Tenemos ahora una tarifa que es la 1F, que nos brinda en ciertos meses del año hasta 2.500 kWh con un subsidio que permite tener unos costos de energía mucho más bajos. Sin embargo, hay que reflexionar que esta tarifa no va a aplicar durante todo el año y la idea es que no porque tengamos hasta 2.500 kWh antes de convertirnos en usuarios de alto consumo, vamos a utilizar toda esa energía. O sea, hay que plantear planes de ahorro y de eficiencia energética en el hogar, en la empresa, porque esto puede generar también hábitos que si no se cuida, por ejemplo, la energía, se hace un hábito gastar de más. En los meses en los que no vas a tener un precio preferencial por la energía, va a salir también muy cara, digamos, ese recibo, ¿no? Entonces se puede ver, digamos, el usuario afectado en que piense que esto va a ser durante todo el año y en realidad solamente va a beneficiar en los meses de verano. Entonces hay que considerar, digamos, ese tema. El otro sentido, por ejemplo, para el empresario, solamente tiene el beneficio, digamos, en su casa. Entonces las empresas tienen que seguir operando y trabajando bajo el mismo esquema de ahorrar energía, saber en qué momento están utilizando la energía. Porque, por ejemplo, si tienes una empresa, un pequeño negocio que está en tarifa pequeña demanda, baja tensión, que es la que está en la mayoría de los pequeños comercios, la energía que les cuesta lo mismo sin importar a qué hora del día la ocupen. Pero el pequeño industrial, que está en gran demanda, media tensión horaria u ordinaria, va a importar cuánto cuesta la energía, qué tanta energía está demandando y dependiendo de la hora del día, si está en la tarifa horaria, tiene que cuidar también esos periodos para consumir energía donde la energía le cueste más barato. Entonces sí tenemos que seguir con la conciencia de poder ahorrar, tanto por costos como también por el cuidado al medio ambiente. Claro, creo que son los dos motivos fundamentales, ¿no? Sí, totalmente. Pues el calentamiento global creo que ya lo estamos sintiendo todos, que hay un cambio climático, pues en diferentes factores está dando a sentir en el incremento de las temperaturas, el cambio de la química de los mares, etcétera. Entonces ya estamos viendo factores que son determinantes. En ese sentido, México, con el tema de la reforma energética, hizo cambios para que empecemos un proceso de transición energética. Se promulgó la ley de transición energética que va a buscar los mecanismos para que el país cada vez genere más energía de fuentes limpias, como la energía solar, la energía eólica, geotérmica, que México tiene demasiados fuentes de generación, tiene un potencial renovable muy grande y la idea es aprovecharla. ¿Por qué? Porque es energía limpia y porque es energía más barata. Entonces, actualmente tenemos fuentes de generación por combustible o por diésel que tenemos que ir sustituyendo, esa debe ser, digamos, la idea, para poder empezar a incorporar plantas solares de gran escala
plantas eólicas donde las partes del país, digamos, la geografía lo permita, y eso va a hacer que reduzca el costo de generación y por ende el costo a los usuarios que somos, digamos, los pequeños empresarios o los pequeños o grandes industriales en México. ¿En Tabasco es más candidato para la cuestión solar? Totalmente. Tabasco tiene una radiación de 4.97 kilowatts hora por metro cuadrado, que eso hace totalmente viable para instalar sistemas fotovoltaicos o los llamados paneles solares de manera común. Es totalmente viable poderlos instalar. ¿Y qué tan viable? Va a depender de qué tarifa tienes. Entre más cara sea tu tarifa, por ejemplo, un usuario que es tarifa DAC, que es tarifa doméstico de alto consumo, que le están cobrando la energía ya más allá de los 4 pesos, pues obviamente es el primero que tiene como primera opción instalar paneles solares para salir de esa tarifa y empezar a ahorrar. Entonces, en la medida que uno pueda generar su propia energía, es la decisión más inteligente que uno pueda hacer. ¿Es un tabú eso de decir que son muy caros los paneles solares? Pues es relativo. Los paneles solares tuvieron una reducción de su costo del 70% en estos últimos 5 años, y actualmente los proyectos están con una tasa de retorno de 5 años. Tienen un tiempo de vida de 25 años, es decir, que el sistema se paga a sí mismo en los primeros 5 años y de ahí tienes 20 años de energía gratis, salvo, digamos, el costo de mantenimiento de limpiar los paneles, el cambio tal vez de algunos componentes, etcétera. Pero realmente sí es una alternativa que es por largo plazo, o sea, es una inversión bastante inteligente. Digamos que en cuanto a contaminación, ¿qué tan armonioso es con el medio ambiente un panel solar? ¿O en qué porcentaje se reduce la contaminación entre un panel solar y la energía que comúnmente tenemos por parte de la empresa productora? Por ejemplo, CFE, si toda la energía de México se generara por carbón, tendríamos un nivel de partículas al ambiente bastante alto. Realmente, digamos, la energía solar tiene, digamos, un impacto al medio ambiente porque obviamente fabricar el panel en las plantas también tiene una afectación, pero es mucho menor a que esa misma fuente de generación, que por ejemplo la energía solar, su materia prima es el sol, que no es contaminante, o en el caso de la eólica es el viento, que no es contaminante y no tiene costo, a el carbón, que es contaminante, que tiene costo y es de hecho de las más costosas, ¿no? para estar generando energía. Tenemos que acostumbrarnos a ir adaptándonos a estas modernidades, ¿no?, de las energías alternativas. Pues sí, creo que el mundo ya está en esta era de transición energética. Los autos eléctricos ya están en México, ya funcionan. De hecho, aquí en Tabasco ya tenemos cargadores de autos eléctricos. En el centro del país ya se están empezando a dar, digamos, de manera más natural en estacionamientos ver los cargadores. Y ahora todo va a empezar a funcionar, digamos, en base a la energía eléctrica, y se va a empezar a sustituir un poco el uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en esa medida tenemos que estar viendo que sí es una transición, o sea, el mundo ya está, digamos, en ese cambio. Entonces, ¿qué tanto vamos a poder hacer que este cambio lo abracemos nosotros, digamos, como mexicanos, como tabasqueños? Depende, digamos, de nosotros, qué tan abiertos estamos para poder incorporar esas tecnologías, como te comento, por hacer nuestro esfuerzo a favor del ambiente y por tratar de reducir también nuestros consumos y nuestros costos en energía. Cada vez más la iniciativa privada, sobre todo las empresas, son las que más han ido apostándole a los paneles solares, ¿no? Sí, es un tema, digamos, de entender cómo funciona, digamos, el sistema y entender cómo financieramente es una buena opción para digamos, adquirirlo. O sea, realmente es un activo que genera energía, y esa energía genera beneficios porque tiene un valor en el mercado. Entonces, por ejemplo, si estás consumiendo 1,000 kilowatt-hora y están a 2 pesos con 80 centavos, estás ahorrando 2,800 pesos. Entonces, en ese sentido, en el que podamos entender que es una inversión inteligente, que no nos va a generar, digamos, un costo adicional o un efecto negativo, vamos a poder ponerlo en nuestras casas o en nuestra empresa. Entonces, el empresario es el que generalmente es el que maneja los números, etcétera. Entonces, esos términos de tasas de retorno, y es el que primero entiende, digamos, que es viable, y por eso lo empieza a implementar tanto desde una empresa como en empresas que tienen muchas unidades de negocio. Estamos hablando, por ejemplo, que hay empresas que tienen
300 establecimientos. Entonces, un porcentaje que se incremente el costo de su energía es muchísimo dinero. Entonces, ellos buscan la manera de mantener sus costos operativos de la manera más optimizada, ¿no? Más bajo control. Okay. En los últimos años, ¿en qué porcentaje ha ido incrementando el uso de paneles solares? Por lo menos en las contrataciones que ustedes les hacen. Sí, totalmente, pues prácticamente un 120% por año. O sea, cada vez hay más usuarios. Porque también la energía ha incrementado, de hecho, un 120% en su costo de 2017 a 2019. Ahorita vamos como un 140% del incremento de las tarifas. Entonces, considerando eso, cada vez más usuarios quieren tener una alternativa para poder producir su propia energía. Pues algo más que tú quieras agregar en torno a ese tema tan importante, tan interesante, las nuevas energías, ¿no? que tenemos que apostarles, sobre todo pues por la cuestión ambiental. Pues de entrada que en México es interesante saber que existen proyectos de gran escala. La segunda planta solar más grande del mundo está aquí en México. En Coahuila hay 2.600 hectáreas de paneles solares. Son 2.7 millones de paneles solares que se instalaron y que ya están en operación. Y que México atrajo un gran número de empresas que han hecho proyectos de gran escala y que siguen habiendo proyectos de gran escala. Y la idea es también aterrizar estos megaproyectos en Tabasco, porque Tabasco tiene un potencial solar muy importante y eso nos permitiría también reducir los precios de la energía en la zona. Entonces, buscar esa parte desde una casa, desde una luminaria solar, desde tu casa, desde tu empresa, hasta en gran escala, son proyectos que pueden ser muy viables para poder hacer pues, beneficios al medio ambiente y a la parte económica, ¿no? Okay. ¿Y qué les dirías a las personas que están detrás de cámara en torno a a aquellos que todavía no se han animado a apostarle a un panel solar por el miedo de que me va a salir un ojo de la cara, a lo mejor y se me va muy rápido la energía eléctrica? ¿Te olvidas de los apagones con los paneles solares? No, esa es una pregunta frecuente. Los sistemas que generalmente se instalan en las casas se llaman interconectados. Funcionan generando la energía e inyectándola a la red, pero se instala un medidor bidireccional que es el medidor de la CFE, solamente que cuenta cuánta energía inyectaste a la red con tu sistema de paneles solares y cuánta energía tomaste. Entonces, al final del bimestre se hace una suma-resta y es lo que sale a favor o en contra. Porque si tuviste, por ejemplo, si tu sistema generó más energía de la que usaste, tienes energía a favor. Y esa energía te queda como en un monedero de energía que puedes usar en cualquier otro mes, no sé, que estuvo nublado o alguna cuestión, y tienes esa energía a favor. Si no la utilizaste, a los 12 meses CFE te la paga. Entonces también los sistemas son para generar tu propia energía, pero también para comercializar energía directamente a CFE. Entonces ese es otro, digamos, esquema para quien tiene suficiente espacio en su techo, puede generar con el sistema la energía que consume y los remanentes vendérselos a la CFE al precio de la energía en el nodo de inyección. Entonces es otra cosa que también, digamos, ya está en la ley, que ya está en vigencia. Se están haciendo los primeros contratos bajo ese esquema y que bueno, que es una realidad y que depende prácticamente de quien se anime. Los sistemas son relativos, puede ir un sistema desde una pequeña casa que cuesta 40,000 pesos hasta un sistema, el más grande que se puede instalar en México, 17 millones de pesos. Y todo va a depender, digamos, de la escala y del tamaño del proyecto. Una casa convencional podría tener, digamos, un sistema de 3 kilowatts y una empresa muy grande podría estar consumiendo 300, 400 kilowatts. O sea, todo depende, digamos, del cliente. No cuesta nada, digamos, evaluar qué opción es la que mejor puede aplicar para ti, ¿no? Okay. Pues muchísimas gracias, Máximo Marín. Él es director de desarrollo de negocios de Cetra. Y bueno, espero que de algo les haya servido pues esta cátedra que vino a darnos hoy en torno a paneles solares.